Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 14 de septiembre de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Le recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabe usted los cambios de temperatura y la humedad de estos últimos días, así nos tiene de la garganta, pero aquí estamos. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Débora. Buenos días como comenté, los que nos escuchan más allá de las fronteras. Inclusive hemos entendido que esta transmisión llega obviamente a todo el mundo y hay personas, amigos que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, como es el caso de Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. Todos ellos desde aquí les mandamos un caluroso saludo. Y bueno, pues tenemos muchísima información que dar, como ustedes bien lo saben, lo que han estado a través de siguiendo las noticias de México, pues ha habido algunos movimientos, alguna información que se ha generado en la semana y que precisamente lo vamos a estar tocando en esta transmisión. Me da mucho gusto mandarles un saludo desde aquí. Débora, muy buenos días. Buenos días, Arturo, buenos días, Rafa, buenos días a todos por allá, los que nos escuchan en Perspectivas Periodísticas. Pues hoy vamos a hablar un tema a propósito de las marchas y de todas estas actitudes que ha habido, que tiene que ver con cómo influye el grupo en nosotros como individuos. No se lo pierdan, es un tema muy interesante y se van a conocer un poco más. Información importante que se dio el día de ayer, ya estaremos comentando más adelante este desalojo que se dio ahí en el Zócalo capitalino, todas las reacciones y simple y sencillamente el conflicto no se termina. El conflicto va a seguir a pesar de lo que ayer por la noche ya decía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ya estaremos platicando de esto más adelante. Y bueno, pues seguimos con la editorial de este día y se la estamos dedicando precisamente a Patistán Gómez. Quiero comentar antes de que nosotros procedamos a platicar sobre este asunto, cómo fue y quién es esta persona. Patistán Gómez fue procesado por el crimen perpetuado el día 12 de junio del año 2000, cuando policías municipales fueron emboscados por un grupo armado en el tramo carretero Laguna El Bosque, a la altura de la zona denominada Las Limas, en el municipio de El Bosque, en el estado de Chiapas, en donde perdieron la vida 7 agentes y resultaron heridas 2 personas. El tzotzil fue sentenciado por estos hechos, por lo que su defensa apeló la condena, pero el 21 de agosto del 2002, el segundo tribunal unitario del 20º circuito confirmó que es penalmente responsable de la comisión de los delitos de lesiones y homicidio calificado, robo calificado y daños, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, por lo cual se le condenó a 60 años de cárcel. En este caso deberá permanecer en prisión, ya que el incidente de reconocimiento de inconsistencia que promovió su defensa no prosperó y se declaró infundado. El primer tribunal colegiado del 20º circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, determinó que los elementos aportados en este recurso no fueron suficientes para invalidar las pruebas que sustentan la sentencia de estos 60 años. Una situación realmente complicada, Rafa, que se tiene que extrapolar con otros casos como el de la francesa Florence Cassé, que fue una situación más política que realmente de justicia. El descongelarle las cuentas a Raúl Salinas de Gortari, y también el caso
de Rafael Caro Quintero, este narcotraficante famoso en la década de los 80, que estuvo en prisión y que curiosamente en este sexenio que regresa el PRI quedan libres estos personajes y la liberación de estas cuentas. Fíjate que quiero anexar antes de culminar esta parte, Arturo, para que más o menos sepa cómo está la situación en el público sobre este tzotzil. La defensa interpuso un amparo que se le negó el 4 de junio de 2003 en su lucha legal. Patistán Gómez promovió el 11 de septiembre del 2012 el reconocimiento de inocencia, que de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales consiste en que posteriormente a la sentencia aparezcan documentos públicos que invaliden las pruebas de condena. Sin embargo, en este caso la defensa solo ofreció como pruebas diversas jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados del circuito. ¿Qué es lo que voy con esto? El procedimiento jurídico que se maneja en nuestro sistema mexicano es precisamente la sentencia, posteriormente se va a la apelación y de la apelación nos vamos al amparo ante la Suprema Corte o a los tribunales tribunales de circuito a través de la Suprema Corte, y ya como última instancia precisamente va a revisión en la Suprema Corte a través de los ministros, y que ellos determinarán si hubo o no hubo violación a sus derechos constitucionales. Estas medidas o estas instancias ya se agotaron precisamente para este tzotzil, para Patistán Gómez, el cual pues precisamente en esos momentos es preocupante para él porque ya no hay una instancia, ya no hay un procedimiento para poder pelear su liberación y su inocencia, el cual pues muchos los tienen preocupados. Solamente una cuestión de derechos humanos a nivel internacional podría ser, pero en el sistema mexicano a nivel jurídico está agotado. En la parte de la opinión pública, por ejemplo, los legisladores perredistas sacaron una manta en abril del 2013 en la Cámara de Diputados, donde pedían la libertad del maestro Tzotzil, y es que están documentados inconsistencias en la parte de la investigación del caso, mismo que fue por el que se liberó a la francesa Florence Cassé. Así es, y que bueno, en este caso debería de proceder en favor de él. Fíjate que quiero comentar también que el gobernador de Chiapas, el actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues se entrevistó con él, y obviamente después de la entrevista pues ha dado pues algunas declaraciones, el cual determina que es injusto el fallo negativo a Patistán, y bueno, está suplicando él o está solicitando que se le dé libertad al maestro Alberto Patistán, pidiendo un indulto. Sin embargo, a nivel constitucional, el indulto se da en el último año de cada administración, bueno, del presidente. Pues ahorita estamos comenzando con Enrique Peña Nieto, así que es muy difícil que se pueda proceder el indulto. Ivonne de la Cruz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo, Rafa y a todas las personas que nos están escuchando. Pues es una situación complicada y es lamentable porque se ha vuelto un símbolo de lo que es la justicia en nuestro país. Se han hecho muchas críticas sobre de qué forma se está haciendo la justicia en México y cómo se aplican las leyes de forma diferente, donde se logra observar que algunos narcotraficantes importantes llegan a salir porque se violaron las formas en cómo se realizaron los procesos y les dan la libertad, pero en este caso donde se aprecia claramente que se trata de una situación injusta y de una violación a los derechos de esta persona, pues no se ha podido aplicar y no han actuado de la misma forma. Es emblemático, seguramente tiene que suceder lo inevitable, va a tener que salir y de alguna forma tal vez pueda lograr que se siente un precedente respecto a este tipo de casos, ¿no? Y la ciudadanía que está observándolo desde fuera, bueno, pues no entiende de qué forma se están realizando las cosas, que solo se beneficia con los errores a los que de verdad son los malos de la película, ¿no? A los que se les conoce como tal. El caso de Andrés Granier, donde se desaparecen millones y millones y se presupone que de eso mismo que se llevan sale para defenderse, ¿no? En este caso no son las mismas condiciones,
no, no existe ese dinero que en otros casos existe, pero tampoco existe esa justicia que debería de existir para todos los mexicanos, independientemente de que tengas los recursos o no para defenderte. Fíjense, Arturo y Ivonne, aquí esto es preocupante lo que está sucediendo, porque por un lado, bueno, voy a retomar lo que tú comentaste, Arturo, precisamente lo de la francesa. En esa situación, la Suprema Corte sí debía haber procedido como procedió en contra de la violación de los derechos humanos hacia Florent Cassés. Sin embargo, debió haber puesto a disposición nuevamente del juzgado o del Ministerio Público para poder nuevamente retomar el caso y seguir la francesa en la cárcel, obviamente, porque bueno, no se decretó que fuese inocente, se decretó que hubo violaciones a sus derechos humanos. Entonces debió haber seguido con el procedimiento para poder enjuiciar por los delitos que cometió ella. Sin embargo, la Suprema Corte regresó todo y como ya habían pasado 5 años, caducó el procedimiento y por eso es que salió libre. Eso es fue una burla eso. Y ahorita con lo que está sucediendo con este maestro, debe de aplicarse lo mismo. Y eso amerita que precisamente se dé una justicia equitativa. Pues y es el caso, perdón, de Florence, y el caso del hermano del expresidente, y el caso del narcotraficante Caro Quintero, y tantos otros en donde hemos observado que salen y sin ninguna situación que les apremie o que los llega a culpabilizar, sino simplemente y sencillamente dicen, es que nos equivocamos en el procedimiento, y van para afuera y ya. Sí, claro, hay diferencia, y con eso terminamos el editorial. Hay diferencia entre ser francés y ser Tzotzil. Hay diferencia entre apellidarse Patistán y apellidarse Florent Cassés. Hay diferencia en la justicia mexicana y este es un caso de ellos. Bueno, ahí dejamos esta editorial. Ahora le presentamos esta charla que tuvimos con el profesor Lorenzo Meyer. Agradecemos que nos haya tomado la llamada. Doctor, muchas gracias por platicar con nuestro auditorio. Al contrario, el que tiene que dar el agradecimiento soy yo por interesarse en el último libro que escribí. Doctor, hablando de tu último libro que has escrito, Nuestra tragedia persistente, ¿a qué te refieres con esta tragedia que nos persigue? Bueno, el libro es un ensayo político en donde intento tratar de entender algunas cosas del México contemporáneo, echando un vistazo y echando mano de la historia política mexicana. Entonces el título tiene que ver con la historia, que México en los casi 200 años que lleva de país independiente, de Estado-Nación, bueno, ha tenido varias oportunidades, no muchas hasta eso, pero algunas oportunidades de dar un salto cualitativo en la naturaleza de su régimen político. Y no hemos logrado en ninguna de esas instancias realmente superar algunos de los problemas que nos heredó la época colonial, y seguimos todavía hoy, en el 2013, buscando el camino para una democracia política más o menos aceptable que nos permita, por esa vía del instrumento político, llegar también a construir un México socialmente aceptable, económicamente aceptable y culturalmente aceptable. Entonces nuestra tragedia, porque es persistente a lo largo de 2 siglos, es que aunque nos hemos acercado, no hemos logrado dejar atrás las partes más negativas de nuestro pasado y conquistar un futuro digno de la imaginación y los proyectos que han surgido en México. Doctor, hay un tema y un punto que me llama mucho la atención cuando hablas en tu libro y lo que nos acabas de mencionar sobre esto de la democracia, una falsa democracia. Doctor, ¿a qué te refieres con esto? Una vez que se conquista la independencia y bueno, pasado el episodio del imperio de Iturbide, México es una república democrática, federal, pero eso es en la teoría. En la práctica se trataba de crearla. Veníamos de la no democracia. Apenas y con la Constitución de Cádiz de 1812 nació la idea del ciudadano y de la soberanía popular. Desde entonces a la fecha hemos tenido ese marco democrático con sus variaciones, pero en ningún caso hemos realmente logrado practicar la esencia de la democracia. Entonces conocemos, digamos, el
cascarón de lo que es esa forma de vida colectiva, política, que es la democracia. Así que hemos practicado falsas democracias desde el principio y todavía no le damos el contenido adecuado para decir que ahora sí estamos realmente viviendo la auténtica democracia política, la propia del siglo XXI. Doctor, si le sumamos la pérdida de credibilidad por parte de los políticos, nos da como resultado esta tragedia que nos persigue, doctor. Sí, la credibilidad de la clase política también, ese ha sido un problema sustantivo. En las primeras décadas de nuestra independencia tuvimos algunos líderes políticos importantes y notables por su conocimiento, capacidad, etcétera, pero esa etapa de México la domina una figura como la de Santana. Finalmente, pensemos lo que pensemos sobre él, no hay forma de salvarlo. Yo me quedo en la época de la Revolución, francamente, con el general Cárdenas como el único que tiene la pasta de estadista. Ya en la posrevolución tenemos algunos muy inteligentes, y yo diría que astutos, como Miguel Alemán o Salinas, pero que les faltó la generosidad, la entrega para ser considerados realmente estadistas que pusieron todo en función del interés colectivo y dejaron a un lado sus mezquindades personales. No, la parte personal y el abuso del poder fue también parte de estos que fueron inteligentes, y luego otros que francamente son la mediocridad. Y entre esa clase política encabezada por mediocridades las tenemos ya muy recientes. El gran momento que tuvo una oportunidad México enorme, interesantísima, de tener un salto cualitativo en su vida pública, Fox encabeza ese proceso y realmente esa como cabeza de la clase política no tiene éxito y, en fin, estamos entrampados en esa falta de credibilidad, ya no solamente de las personas que encabezan la clase política, sino de la clase política en su conjunto, en donde la búsqueda del éxito personal y del interés personal a costa de la honestidad, de los intereses colectivos, es casi la norma. Son raros. Sí hay políticos que uno puede decir, aquí una persona honrada, vale la pena, pero son tan raros y nunca están realmente al frente del proceso político mexicano. Casi siempre están opacados, doctor Lorenzo Meyer, y además este libro es tan pertinente en este momento en el punto de la reforma energética que lo retomas. Tienes algún otro libro de características específicamente sobre el petróleo, pero es un libro tan pertinente en este momento. Sí, el petróleo fue una de los temas que a mí me interesaron desde que entré al mundo de la academia. Mi tesis doctoral fue justamente sobre el enorme esfuerzo que se tuvo que hacer en México desde el fin del porfiriato hasta el gobierno del presidente Cárdenas y todavía después, para lograr que el petróleo, esta riqueza natural, estratégica, no renovable, sirviera fundamentalmente a los intereses mexicanos y no a los externos. Así que el petróleo lo pensé desde hace muchos años como un tema interesante, pero de repente, y para mala fortuna mía, volvió al escenario político, esa vez metido como resultado de un fracaso relativo de la empresa petrolera estatal y como un intento de privatización, de devolver parte al menos del control de ese recurso a las grandes compañías externas, señalando que nosotros no tenemos ya la capacidad, ni el capital, ni la habilidad, ni el conocimiento. Yo creo que sí lo tenemos, pero está puesto allí ahora como uno de los centros del debate mexicano, cuando debió de haber eso ya quedado superado. Y tuvimos, esa es otra de las tragedias persistentes, tuvimos la oportunidad, creo que todavía la tenemos, si algo logramos cambiar, de hacer de una industria dirigida por mexicanos, manejada y pensada y con un proyecto mexicano, y no siendo parte, de la economía internacional y de los intereses internacionales como fue el principio de la industria petrolera mexicana. Parece que estamos ahora en el siglo XXI yéndonos a como empezamos en el siglo XX. Es un círculo, volvemos a donde estábamos. Yo creía que ya lo habíamos superado, pero no. Regresamos sobre los mismos temas. Doctor Lorenzo Meyer, uno ve la televisión, a nosotros como periodistas o conductores de radio y de televisión nos toca dar prácticamente malas noticias y la historia sí nos ha mostrado. A mí me llama muchísimo la atención, doctor, el título del libro, Nuestra tragedia persistente. ¿Hay esperanza, doctor?
Claro que la hay, supongo que tenemos que insistir porque la historia futura no está escrita. Vivir y sobrevivir como nación en medio de la mediocridad, espero que no sea ese nuestro destino, que sí hay posibilidades, el grueso de los mexicanos y ojalá algún día la mayoría, lleguemos realmente a convivir como ciudadanos con un sentido de la dignidad, de nuestra dignidad, que no nos lo arrebate una estructura política en donde unos pocos se aprovechan de manera ilegítima y generalmente ilegal de su posición para vivir de una manera que no les corresponde y a costa de la mayoría. Doctor Lorenzo Meyer, 2 preguntas para terminar. Preguntarte con qué se queda el lector, cuál es tu principal objetivo al escribir este libro y que la gente lea, y en dónde lo pueden encontrar. Bueno, empecemos por la segunda. Lo pueden encontrar ya en cualquiera de esos sitios donde se venden los libros por montones en México. Bueno, y ahora, ¿con qué se queda? Se queda con la insatisfacción. Así que el libro tiene como propósito eso, desde la perspectiva de la ciencia social, del análisis social, mucho con contenido histórico, es mostrarle al lector, mira, hay áreas en que podemos, debemos, necesitamos mejorar porque están mal. Es un libro de insatisfacción, pero no una insatisfacción, espero yo, constructiva. Eso es lo que quiero que se quede en la mente del lector, la insatisfacción constructiva. Ya oyó usted al doctor Lorenzo Meyer, siempre una voz crítica. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Y bueno, queremos compartir con todas y todos ustedes una serie de puntos de vista sobre lo que ocurrió ayer en el Zócalo capitalino, este desalojo que se realizó por parte de cientos de elementos policíacos en contra de los profesores que se manifestaban, los profesores pertenecientes a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una situación complicada porque se usaron pues el uso de la fuerza, que no podríamos decir que fue excesivo, pero que sí fue impactante. Observar en el cielo estos helicópteros Black Hawk, que son pues asociados a las escenas de guerra, fue una clara forma de mostrar el músculo por parte de las autoridades federales. Y al mismo tiempo, bueno, pues cómo reaccionaron estos grupos de infiltrados que se han logrado meter a las manifestaciones, no solo de los profesores, sino de otras manifestaciones aquí en el Distrito Federal, que realizaron desmanes y que siguen provocando pues una perspectiva diferente para la ciudadanía que está observando esta situación, ¿no? Si estamos viendo que ellos mismos se están atacando, bueno, pues muchas de las personas dicen que sí, que los policías se defiendan y que los ataquen, pero realmente ¿quiénes son estas personas? ¿Cuál es el saldo? Afortunado, afortunadamente no hubo muertos, todo quedó en detenciones. Hay que esperar a ver a quienes detuvieron, por supuesto, pero la situación fue bastante light, a pesar de que se había esperado una situación bastante pues intensa, ¿no? Ya por la noche, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, daba la cifra de 31 detenidos. También dio conferencia de prensa Miguel Ángel Mancera sobre la situación durante este operativo que se llevó a cabo ahí en el primer cuadro del centro del Distrito Federal. Y decir que los rumores del desalojo comenzaron desde un día antes. Es decir, comenzaron desde el día jueves en las redes sociales y podríamos decirlo que ya estaba cantado, Ivonne de la Cruz, Rafael, esta situación del desalojo por las fiestas patrias. Yo quisiera comentar que se está convirtiendo en una costumbre que antes del 15 de septiembre esté tomada la plancha de la Constitución, es decir, el Zócalo capitalino. En la época de Mancera, es decir, el año pasado, de Marcelo Ebrard, el año pasado eran los del ESME, el antepasado también los del ESME,
y siempre de alguna manera el jefe de gobierno se erigía como el negociador y casi estadista, porque lograba la desocupación de la Plaza de la Constitución, sirviendo como interlocutor ante la Secretaría de Gobernación, que la ocupaba el Partido Acción Nacional y que no servía para nada. En este caso, las cosas fueron completamente diferentes, y la justificación fueron las fiestas patrias, y la justificación es que es un espacio público. Entonces hay muchas aristas, porque si es un espacio público, los profesores tienen derecho a manifestarse, pero si es un espacio público, también la gente tiene derecho a tenemos derecho a tener la celebración de las fiestas patrias. Hay una serie de choques ahí constitucionales, Rafael, del derecho al libre tránsito, del derecho a la libre manifestación de las ideas, pero también el derecho que tiene la autoridad de utilizar la fuerza pública para conservar la paz pública. Efectivamente, Arturo, como bien lo comentas, de hecho es lo que yo también retomar, lo quería comentar y lo retomo, fue una, retomaría a Gabriel García Márquez, es una crónica ya anunciada, ¿no? La situación de que venían las fiestas patrias y por ende pues, tenía que desalojar y dejar ese espacio libre a la plancha del Zócalo, por lo mismo del grito. El grito es un procedimiento, digámoslo así, o es un acto, bien dicho, del presidente, de todos los presidentes, y que desde décadas, desde siglos, desde hace más de un siglo, se ha llevado a cabo esa situación, y que, bueno, ese es un protocolo del presidente que debe de hacerlo precisamente el presidente. Yo recuerdo en el 2006, cuando fue el plantón, que también hubo, no se recordarán, Ivonne, Arturo, el plantón que hubo precisamente con López Obrador, y que también hubo ese problema. Yo estuve, pues os puedo comentar cómo estuvo la situación en ese momento. Yo estuve en ese instante cuando llegaron los del Estado Mayor Presidencial a querer desalojar a todos los que estábamos en la plancha, y que bueno, ahí hubo un enfrentamiento, un acto de violencia ahí, y que al final de cuentas se dividió la plancha para poder dejar paso al presidente en ese entonces, Felipe Calderón, para poder dar el grito. Pero ahorita, y bueno, y como tú lo comentabas también, Arturo, es que cada año con año se podría manejar que se da este tipo de cuestiones que toman tienen esa costumbre de tomar el Zócalo, poner ahí sus casas de campañas en el Zócalo, y que efectivamente con el gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue como una especie de mediador en ciertas situaciones, y que logró precisamente la negociación para poder desalojar el Zócalo y así dar paso a este protocolo presidencial, cosa que no se dio este año, cosa que sí, por un lado, Mancera dio pauta de que estuviesen los maestros manifestándose en la plancha, pero que al final de cuentas como que hizo un lado esa protección y dijo, bueno, se lo dejo yo a lo que es la presidencia, y quien tomó riendas precisamente en esta situación. Y que bueno, por un lado, pues sí, muchos que estuvimos yendo al Zócalo, yo por mi parte estuve el lunes caminando por esas calles que la verdad era muy difícil de transitar. Por un lado tenías las casas de campaña, y también por el otro lado, o sea, lo que es la acera, lo que es la banqueta, pues de los dos lados tenían las campañas. Me llama mucho la atención precisamente que un trayecto o una banqueta, un espacio tan pequeño para mucha gente que se transita en esa zona, pues muchos se tropezaban con las casas de campaña. Yo también me llegué a tropezar en ese instante, y que era tan curioso y llamaba la atención precisamente que inclusive casas de campañas que podían nada más estar sentados, ¿no? y cómo se manejaba en ese entonces. Ahí precisamente manejándose dos situaciones de lo que son los derechos constitucionales, como tú marcaste, Arturo. Por un lado el derecho, el artículo 11 constitucional, el derecho de libre tránsito, y otro lado el artículo 6º, la que es la libertad de expresión, pues estaban encontrados, ¿no? Por un lado nosotros como ciudadanos tratando de pasar por esa parte que era muy difícil de transitar, y por otro lado pues también la situación de la expresión ideal. Y también yo quisiera poner sobre la mesa varios
temas porque, insisto, tiene muchas aristas esto, entre ellos, uno, la tolerancia, ¿no? Una falsa tolerancia porque nunca hubo empatía, ni de las autoridades ni por parte de los maestros. Otro, los mensajes que se están mandando con esto. El mensaje que manda el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de un gobierno de mano dura, ¿no? Sí, de ser un poco flexible, pero de mano dura al final, de mandar a las calles a la policía para que limpiaran la plancha, para que el presidente tuviera este acto, esta ceremonia del grito de independencia. Una ceremonia importante para el pueblo mexicano, sí, por supuesto, porque es parte de la identidad nacional. Otra, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás en esto de la reforma, a la reforma educativa, no hay marcha atrás. O sea, los profesores, aunque se paren de cabeza y paralicen el país, no hay marcha atrás, porque esa es una decisión que tomó el Congreso de la Unión, ni siquiera directamente Enrique Peña Nieto, ¿no? Fueron los 500 diputados y los 128 senadores los que la votaron y ya se publicó, no hay marcha atrás. Y realmente vamos a ver los alcances de la reforma en la cuestión educativa, que a mí me parece que se queda corta hasta dentro de 5 o 6 años. Que fue una reforma laboral sobre los profesores, por supuesto. Educativa, yo tengo mis dudas y mis reservas. Y en los próximos días vamos a ver realmente qué fue lo que sucedió, qué tanto quedó mellado este movimiento de los profesores que ahora están ahí en Monumento a la Revolución. Pero fíjate, Arturo, bueno, ya se determinó, ya se publicó la ley, pero todavía hay otro recurso que todavía pueden hacer efectivo los maestros, que es precisamente el amparo. Entonces, sí todavía existe un recurso que pueden preceder ellos. Los mensajes de los cuales yo hablaba, ¿le van a doblar las manos a este gobierno? Está muy, muy complicado. Pues ha mostrado que no se va a dejar, ¿no? O sea, la reacción que tuvo, la forma en que reaccionó, me parece que es contundente. Y yo creo que las personas que nos están escuchando deberían de captar de alguna forma cómo es que se hicieron estas reformas, que fue de donde empezó todo esto, ¿no? O sea, sacan al Bester Gordillo del sindicato porque ella no quería negociarlo de esta manera. Ponen a una persona al sindicato de profesores que está de acuerdo con lo que se está haciendo desde el gobierno federal, porque finalmente fue Peña Nieto quien mandó la iniciativa, ¿no? Todos los profesores pertenecientes a esta ala del sindicato pues se mantuvieron al margen. Los que quisieron luchar o a los que no quisieron participar de esta negociación pues son los de la coordinadora, que siempre han sido los disidentes y son los que estuvieron ahí manifestándose. Equivocaron las formas, yo estoy convencida, porque pues hablabas hace un momento de la empatía. La ciudadanía no estaba de acuerdo aquí en el Distrito Federal con que se hicieran las marchas, todo el mundo se molestaba. Fue cambiando, Ivonne. En un principio yo escuchaba a la gente que sí, los maestros, hay que apoyar a los profesores, y fue cambiando la situación con esto de los plantones. Como lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Estrangular la vida de la capital de la República. Ivonne, tú y yo estuvimos en Oaxaca, y muchos de estos profesores eran los que estaban en el movimiento de aquellos años. De hecho, no sé si te recordarás, Arturo, precisamente con la entrevista que tuvimos con el maestro Mauricio Vega la semana pasada, precisamente él retomaba esta situación, que la mayoría de los maestros que están ahorita manifestándose eran de estas entidades, ¿no? De Oaxaca, Guerrero y ya sumándose Baja California, ¿no? Y que precisamente la manifestación como se estaba dando era una cuestión ya más que nada laboral, y que bueno, el aspecto en el punto de vista del gobierno, las medidas que estaban aplicando con estas reformas es precisamente ya pues sacar de a un lado todos los vicios que se habían generado desde hace que ellos mismos permitieron, sí, exacto, sí, eso sí, estoy de acuerdo en ese aspecto, y que precisamente dio pauta a que pues procediera de la forma como se procedió contra el Bester Gordillo, ¿no? Pero entonces no es una reforma educativa, porque los planes escolares no los mencionan. No se toca. La forma en cómo se va a dar esta situación de los errores en los libros de textos, en nada de eso está en estas pues iniciativas de ley o reformas a la ley. No existe eso. Fue bajarle el poder a un sindicato
que había sobrepasado no solamente a las autoridades, sino a ellos mismos. No sabían el poder que llegó a tener la profesora Elbester Gordillo y ellos mismos, ¿no? A mí me parece esa situación. Y regresando a la parte del operativo que se realizó el día de ayer, desde la táctica, pues utilizaron el terror. Empezaron a infundir esto, que ya vienen, que ya están solamente con la presencia. Fueron inhibiendo a los profesores, que fueron poco a poco desalojando la plaza del Zócalo. Desde un día antes, desde el jueves en la noche empezaron, y en la madrugada se empezaron a retirar. De tal manera que cuando entran ya las tanquetas, hay que decirlo también, pues eran pocos realmente los que estaban ahí en el Zócalo capitalino. Y los enfrentamientos que se dieron a los alrededores del Zócalo capitalino, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Van a regresar? Yo creo que es momento de que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y la misma disidencia de la CENTE se puedan poner de acuerdo para que este conflicto ya termine, porque hasta el día de hoy los más afectados siguen siendo los estudiantes, que no han regresado a clases. Han pasado ya 3 semanas de que inició el ciclo escolar, y por ejemplo en Oaxaca todavía no arranca el ciclo escolar, y esto lo sumamos al del año pasado, y al del antepasado en Oaxaca, y al del otro año, y así se va generando este rezago en la parte educativa. Curiosamente Oaxaca, y curiosamente el gobernador del estado, Gabino Cue, estuvo en el Distrito Federal, porque el periódico de El Universal publicó que los profesores que estaban aquí manifestándose se estaban reuniendo en la Casa de Gobierno de Oaxaca, que tiene acá en el Distrito Federal. Entonces el gobernador decidió hacer una gira con medios para tratar de calmar la situación, pero no pudo ocultar que es cierto, que sí estaban trabajando desde la Casa de Gobierno de Oaxaca. Y que se había lana metida para soportar el tanto. Exactamente. Entonces, los profesores que pudieran estar metidos en esto, obviamente tienen intenciones políticas gubernamentales, mucho más allá de intenciones reales de querer mejorar las cosas. Ahora, hay que decirlo también, las peticiones de los profesores en algunos casos son descabelladas, pero su lucha es justa. Pues están en su derecho de manifestarse, nada más ahí habría que ver cómo lo hacen. Están en su derecho de defender sus privilegios sindicales, que además son de ellos los han ganado. Y el gobierno pues también está en la parte del el legislativo, pues en la parte de las propuestas y de legislar, que para eso están. Claro, aunque es evidente que la situación era quitarle el poder a estos grupos, que ya se había hecho de alguna forma popularmente, de conocimiento popular, que las elecciones de Felipe Calderón, por ejemplo, fueron ganadas gracias al apoyo de la profesora y de los maestros que estuvieron con ella. O sea, un grupo de poder importantísimo en materia política, ¿no? Sí, pues es algo que, si es cierto, tiene que ver mucho la cuestión política. Yo recuerdo precisamente, no sé si recuerdan ustedes, lo de la APO en aquellos entonces en Oaxaca, en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, precisamente también igual sucedió este tipo de connotaciones violentas, y que precisamente enfocan a Oaxaca, ¿no?, como uno de los puntos mediales para poder empezar a hacer este tipo de revueltas, digámoslo así por el estilo. Y que bueno, también retomaría yo lo que precisamente estamos platicando antes de entrar al aire, Ivonne, Arturo, referente a lo que estaba sucediendo en las redes sociales, ¿no? Tú bien lo comentaste, Arturo, de que se estaba manejando una situación comparándola con el 68, que realmente pues no, son cuestiones o movimientos o situaciones muy dispersas, muy diferentes, y que la verdad es que no debemos de caer en esa situación, ¿no? Esta es una manifestación, y que bueno, pues sí se llegó a ver connotaciones algo violentas, pero realmente, a pesar de toda la situación que se manejó, se culminó de una manera bien sana, digámoslo así, con ciertos detenidos, que no procedió más, ¿no? O sea, estuvo muy bien llevado a cabo, debo de decirlo. Fue espectacular. En el aspecto del gobierno, debo de decirlo, que realmente pudo cuidar este tipo de cosas, de los procedimientos los llevó bien, de tal manera que estaban cuidando que no sucediera alguna situación de tragedia. Eso está bien. Y para terminar,
también es sintomático que Chuaifet, el secretario de Educación Pública, no aparezca en todo esto, porque es una situación laboral más que educativa. Ivonne, ¿para dónde va el conflicto magisterial? Pues depende de las siguientes horas, tal vez el que podamos decir o prever un escenario más certero, ¿no? Ellos ahorita están en el Monumento a la Revolución, no han dicho nos vamos, tratan de volver a reunirse los que se quedaron, porque como bien decías, desde ayer se fueron muchos ya a sus lugares de origen. Todavía hay una reunión planteada para el día de hoy. Ayer hubo 2 ultimátums antes de que actuaran los miembros de los policías, la fuerza pública, y bueno, pues sería cosa de esperar. Probablemente se regresen entre hoy y mañana a sus lugares de origen, o tal vez decidan finalmente quedarse al grito y pues meterse ahí a la plancha del Zócalo mientras se esté dando el evento, ¿no? Rafa Lule. Pues bueno, como precisamente lo comenté hace un momento, Oaxaca siempre ha sido un punto de inicio para este tipo de manifestaciones, tanto para los maestros, en contra del gobierno, y que siempre ha habido brotes de manifestaciones, inclusive de violencia, en una situación a veces muy extremas, y que bueno, esto no creo que termine, ¿eh? Yo creo que aquí el asunto es de que el gobierno también, por otro lado, no está en la posición como se había manejado en las demás administraciones como Vicente Fox o Felipe Calderón. Estoy de acuerdo en el aspecto de que este gobierno priista pues viene con todo, ¿no? O sea, ellos vienen a defender su postura, y la postura también de la otra parte de los maestros. Va a ser algo bastante complicado esto. Muy bien, pues ahí dejamos este tema. Seguramente en las próximas semanas estaremos dando pues más de qué es lo que sucedió con todo este movimiento. Vamos a una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Bueno, regresamos a este nuevo corte en Perspectivas Periodísticas. Ahorita vamos a precisamente hablar con Débora referente a las situaciones del grupo. Nos lo habías comentado por el estilo, ¿verdad, Débora? Así es, Rafa. Bueno, el tema que quiero tratar hoy tiene que ver en la manera en cómo influye el grupo en nosotros como individuos, ¿no? La influencia del grupo. Un grupo puede componerse de 2 o más personas, y dependiendo de la cantidad de gente que haya, pues puede ser un grupo pequeño, lo que llaman una turba, que es un grupo un poquito más grande, masas, multitudes e incluso muchedumbre. Y en cada uno de estos grupos nosotros somos influenciados de acuerdo a las ideas que traiga el grupo. El grupo, digamos, se forma y forma un nosotros. Nosotros de alguna manera sufrimos una despersonalización cuando estamos en un grupo, porque solemos adoptar ideas en común con los demás que nos rodean, y entonces en ese sentido tendemos a actuar. También es importante mencionar que nosotros como individuos nos sentimos motivados cuando estamos en un grupo. Es decir, yo no sé si ustedes en algún momento han estado, por ejemplo, solos en su casa y se descubren sin ganas de hacer nada, ¿no? Incluso hay gente que deja de comer o que deja de ir al cine porque no tiene con quién hacerlo. Entonces, en ese sentido, la influencia que el grupo ejerce sobre nosotros es para hacer cosas positivas o negativas. Tocando un tema sensible, y respecto del deporte, hablando de las selecciones mexicanas de fútbol y básquetbol, por favor. podemos decir que el grupo nos influye de manera positiva o negativa. En el caso de la selección de fútbol, que está a punto de quedar fuera del mundial, esperemos que no,
digamos que todos los que los rodeamos y la vibra que generamos, las televisoras, los aficionados, incluso el mismo cuerpo directivo, ha influido en los chavos, en cómo ha sido su desempeño. En este caso, pues ha sido de manera negativa, ¿no? Caso contrario, ¿qué sucede en la selección de básquetbol, en la que seguramente el ambiente ahí está muy, muy propicio para que los chavos triunfen? Y bueno, fueron campeones premundiales, ¿no? Hace algunos días. Y también, a manera de ejemplo, lo que sucede en las marchas, lo que sucede en los movimientos, en los mítines, lo que sucedió ayer con los grupos radicales que se colaron en el movimiento de los maestros y en el desalojo que hubo. En este sentido, aquí me gustaría mencionar que es muy claro que los grupos se cubren la cara. Entonces, en ese sentido, ellos ya tenían una ideología, ya formaron el nosotros como grupo. Entonces, se cubren la cara y suelen ser más violentos, suelen ser más agresivos, suelen ser más radicales, y esto es porque de alguna manera, al traer cubierta la cara y al estar en el nosotros del grupo, hay una despersonificación de quienes ahí participan. Entonces, lo que sucede es que se dejan llevar de alguna manera, o nos dejamos llevar cuando estamos en un grupo, de alguna manera, y actuamos de una forma en la que no actuaríamos de manera individual. Por ejemplo, esto de gritar consignas contra la autoridad de manera individual rara vez lo haríamos, ¿no? O el decirle, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, les habrá ocurrido, cuando vas caminando por la calle y hay un grupo de mujeres o de hombres y va pasando una mujer o un hombre, es más fácil que nosotros nos dejemos llevar y digamos piropos a aquellos que van pasando, que si lo hiciéramos de manera individual. Entonces, en ese sentido, el grupo influye, e incluso hay estudios que nos dicen que la presencia de los demás nos exaltan fisiológicamente hablando, ¿no? Tendemos a hablar más rápido, a transpirar, nuestra presión sanguínea sube, pues nos tensamos de alguna manera y nos ponemos en disposición de participar. Digamos que estos comportamientos sin restricciones que se manejan en los grupos tiene que ver con esta falta también de los valores propios, ¿no? Cuando nosotros somos más fácilmente influenciables, si no tenemos bien claro quiénes somos y no tenemos bien claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos de lo que estamos manifestando. En el caso de los grupos de ayer, pues bueno, seguramente sí hay motivos de enojo, seguramente hay injusticia en el país, ya las hemos visto, las hemos platicado en este programa. Sin embargo, no hay una opinión propia y nos dejamos llevar por aquello que hay alrededor, por las personas que están a nuestro alrededor. En ese sentido, digamos que hay un placer que se refuerza a sí mismo cuando actuamos de manera impulsiva, porque vemos que al mismo tiempo los demás lo están haciendo. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en el caso de la influencia negativa y, digamos, virtuoso en el caso de la influencia positiva. Esto sucede, por supuesto, cuando vemos que los demás actúan como nosotros y creemos que ellos están sintiendo lo mismo que sentimos nosotros. Entonces, en ese sentido, reforzamos nuestros sentimientos. Y un claro ejemplo que quiero poner ya para finalizar es esta sinergia que se ha generado en los medios de comunicación, en la sociedad, en los legisladores, pues en general, en toda la sociedad mexicana, respecto de las reformas que necesita el país. Todos estamos conscientes de que el país necesita cambiar para avanzar. Entonces, ahorita que se están dando de alguna u otra manera estas reformas, estos cambios, estamos de alguna forma todos en esta sintonía, o bueno, la gran mayoría, no sé siquiera si la gran mayoría, pero muchos estamos en esta sintonía de sí querer las reformas, de sí apoyarlas y de estar en pro de que puedan suceder pronto, ¿no? Eso pues muy bien, Débora, pues va a connotación con lo que precisamente estábamos platicando hace un momento, de referente a todo lo que sucedió en esa semana. Muy interesante precisamente lo que has comentado. Me recordó a Ortega y Gasset, ¿no? José Ortega y Gasset en sus textos, cuando habla de la masa, de la muchedumbre y todo esto. Muy interesante. ¿Lo pueden leer en Perspectivas Periodísticas? Sí, claro que sí. Los lunes ya es oficial. Los lunes sale el artículo de los temas que tratamos después del día de hoy. Y bueno, ya nada más para cerrar, también decir que las mayorías se construyen a partir de las minorías que de alguna manera ven la realidad de una manera distinta. Entonces también no es descalificar a las minorías, sino simplemente darnos cuenta de cómo influyen unas u otras en nuestra forma de comportarnos. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos.
Escuchas ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Buenos días. Así es. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Esa voz que escucha ustedes de Mauricio Tabe, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y preguntarte sobre esta propuesta que trae el Partido Acción Nacional. El día de hoy el tema que hemos estado tocando evidentemente pues es la desocupación del Zócalo del día de San Pero el Partido Acción Nacional, si mal no recuerdo, trae una iniciativa de regular las marchas de tiempo atrás, es decir, este no es el pretexto para intentar regular las marchas que afectan al Distrito Federal pues prácticamente todos los días, Mauricio. Mira, ya han sido muchos años que están proponiendo esto. Incluso hace 6 años se propuso con más de 100,000 firmas que se reunieron, se entregaron 36,000 a la autoridad electoral. Fue la primera iniciativa popular y creo que la única iniciativa popular que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, es decir, la única propuesta de ley que ha sido avalada por los ciudadanos. Y en esta propuesta lo que nosotros estamos contemplando es que se regulen las marchas y que se respete el derecho a la manifestación de las personas. Nos parecen legítimas las causas de aquellos que se manifiestan ordenadamente, de aquellos que se organizan, de aquellos que quieren expresarle al gobierno una inquietud, una solicitud, y que lo pueden hacer con las consignas que sean. De eso no hay censura. Oye, Mauricio, lo que no es justificable es el uso de la violencia, ni tampoco en aras de solicitar algo al gobierno, lleguen, claven tiendas de campaña en una calle y se apropien del espacio público, chantajean al gobierno con estos bloques. Eso es inaceptable. Oye, Mauricio Tabe, ¿y se puede realmente regular las marchas en el Distrito Federal cuando la Asamblea Legislativa sigue siendo de mayoría perredista y para muchos de ellos es una forma pues de hacerse de esos mismos lugares en la Asamblea Legislativa? Nosotros insistimos que esta discusión no solamente se queda en la Asamblea Legislativa, también la escuchan los ciudadanos y entonces valoran después a la hora de votar. Y también tienen capacidad de exigirle a sus diputados, porque no deben esconder la cabeza, porque este tema afecta a todos. No es un tema solamente de los diputados, entiendo que lo designan los diputados, sabemos que es difícil que los diputados del PRD lo hagan, pero para eso está la ciudadanía, para que no se quejen. Ahora, nosotros hacemos ya un formatito de firmas, hemos estado buscando firmas de la gente para apoyar esta causa de regulación de marchas. Tenemos un sitio en internet, en la página del PAN, www.pandr.org.mx, y también otro que se llama laciudadquequeremos.org.mx. Este espacio de laciudadquequeremos.org.mx es un espacio virtual a través del cual queremos hacer manifestaciones hacia el gobierno. Entonces que la ciudadanía se exprese en vez de estar tomando las porque detrás de todas estas manifestaciones hay una mayoría que no tolera ya estos abusos, pero que no se organizan y no se manifiestan. Nos decían por ahí que hay una mayoría silenciosa que no es capaz de organizarse, pero que también manifiesta su voluntad y en contra de estos abusos de la minoría. Mauricio, ¿cuál es la propuesta que ustedes traen de poder organizar una marcha? Sería, bueno, yo he expuesto en este espacio, soy Rafael Ule, he expuesto yo una forma de organizar las marchas, que no sé, una de las alternativas sería que pues ocuparan una parte de una avenida y dejando libre 2 o 3 carriles
bueno, se está manejando de esa manera, o también igual ocupar cierto espacio exclusivamente para marchas. ¿Ustedes cuál sería la organización que pudiese manejarse para una manifestación? Mira, primero, absolutamente prohibidos los bloqueos. Hay que diferenciar entre una marcha y un bloqueo. Un bloqueo es cuando ya la gente toma la avenida, se siente en la avenida, se instala en la avenida y dice: de aquí no me muevo, lo que quiero es generar afectaciones a otros. Totalmente prohibido. Segundo, las marchas permitidas que no ocupen la totalidad de la vialidad, esa es también la propuesta. Segundo, que no se ocupen algunas vialidades centrales como periféricos, eso es absolutamente prohibido, porque hay colapso en la ciudad. El tercero es que existan determinados horarios donde se puedan realizar estas marchas y que existan aviso a la autoridad y responsabilidad de quien no realiza la marcha. Es decir, si suceden algunos eventos que dañan la propiedad ajena, que hay un responsable que se haga cargo de Mauricio. Es decir, sí, adelante. La marcha tiene que responder por lo que sucede en la marcha. Claro. Oye, Mauricio, nos queda prácticamente 1 minuto y medio, pero la próxima semana el jefe de gobierno presenta su informe. ¿Cuál sería la evaluación que haces tú como presidente del Partido Acción Nacional? Mira, yo creo que le ha costado mucho trabajo gobernar porque sigue secuestrado por esas tribus que le imponen la decisión y no esperamos pues todavía resultados concretos. Lo que esperamos ya ver es que se empieza a trabajar sobre algunas prioridades de política, es decir, de los grandes temas urbanos, agua, movilidad. Ya quisiéramos ver que hay avances en los proyectos ejecutivos. Yo no deseo que no presente nada, ¿no? Digo, somos de diferentes partidos, pero yo sí quiero que haya resultados, que le vaya bien a la ciudad, pero desgraciadamente el CRS de esta crisis le ha generado muchos problemas políticos que hoy vive y padece. Muy bien, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, Mauricio. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y que tenga muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, es Mauricio Tabe, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Gracias, pásalo bien. Hasta luego. Bueno, pues prácticamente con esto terminamos el programa del día de hoy. Ahí tiene usted una propuesta del Partido Acción Nacional. Los periodistas no han presentado ninguna porque insistimos en esta parte de que es como práctica todos los días, ¿no? Ir al plantón, ir a la protesta para ser escuchados. Y así se la han vivido, es parte de la historia inclusive del PRD. Muchas gracias, Débora. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Decirle al doctor Padilla que no pudo llegar anoche, jugaron los Frailes contra los Linces. Desafortunadamente perdieron los Frailes otra vez, 27, iban ganando, creo que en el último cuarto les dieron la voltereta, pero bueno, ya habrá otra oportunidad, doctor Padilla. Ivonne de la Cruz, gracias. Muchas gracias, Arturo, Rafa, Débora, gracias a todas las personas que nos están escuchando y la próxima semana aquí nos escuchan. Rafa Lule, gracias. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y no se olvide que también viene la repetición de este programa el día lunes a las 6 de la tarde a través de Ciudad Radio, que también agradecemos precisamente que nos permita transmitir este programa y a su vez también nos puede encontrar en perspectivasperiodísticas.com.mx y a través también de las redes sociales como Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, yo soy Arturo Suárez, pásela bien, por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. ¿Y tú, ya tienes tu perspectiva?